Pues hoy en un café ya veis que yo sigo con mi taza, estoy con una escritora, con Gisela Pou, que ha escrito un libro que estoy segurísima que os va a encantar. El libro es Los tres nombres de Lutka. ¿Qué tal, Gisela? Buenos días. Pues buenos días y encantada de estar con vosotros. Un placer. En esta historia, cuando la he estado leyendo, he visto que hay dos personajes, podríamos decir principales. Tenemos por un lado a Lutka y por otro lado a Enma. ¿Qué vamos a descubrir de estas dos niñas en este libro? Bueno, Lutka es una niña que llega a Barcelona procedente de un campo de refugiados en Salzburg con otros niños como ella. Una niña que fue secuestrada de su familia, ahora tiene 9 años, eso ocurrió a los 3. Ha vivido muchos infiernos, muchas experiencias hasta llegar a Barcelona. Allí llega una acogida en la Torre de Vallcarca, donde hay otros niños como ella. Y Emma es una niña barcelonesa que su madre, Isabel, que es un poco la tercera pata de este triángulo, esas tres voces que nos explican la historia. Y Emma es la cara de la moneda de Lutka, es una niña que ha crecido con mucho amor, con los abuelos jóvenes, aún no tienen 50 años, con una madre de apenas 30, un padre que supuestamente, ya veremos, fue fusilado después de la guerra por ser comunista, pero es una niña feliz que cuando llegan todos estos niños y su madre empieza a trabajar en la Torre de Vallcarca, pues tiene unos celos horribles de estos niños. Pero Lutka se convertirá en su amiga y esa unión de las dos niñas y especialmente también el hecho de que Lutka canta en el coro del colegio de la escuela polaca que está en la Torre de Vallcarca, pues Lutka podrá indagar un poco en ir descubriendo ese pasado que ha escondido a todos y un pasado mucho más lejano que ni tan siquiera recuerda cómo son sus primeros años, ¿no? Y esa amistad es lo que salva un poco a Lutka de ese desarraigo que es el tema de la novela y al hacerse mayores, abarca del 46 hasta el 56, esa amistad se ve rota o alejada porque Lutka se irá a vivir a los Estados Unidos, en una colonia polaca, porque los niños que lentamente fueron regresando a sus hogares originales, pues ella no ha encontrado bueno, no digo nada porque sería un spoiler, ¿no? Pero al no encontrar se va a Estados Unidos. Pero bueno, eso ya los lectores lo irán descubriendo, ¿no? Y mejor que lo vayan descubriendo porque Exacto, no voy a hacer. es una historia muy, muy emotiva al ver a estas dos niñas. ¿Qué le ha inspirado para escribir un libro con esta historia? Para mí me apetecía mucho escribir un libro sobre la posguerra. Soy mayor, pero nací en el 59, o sea, la posguerra forma parte mucho antes de mi nacimiento. Yo siempre he escrito novela muy contemporánea. Es más fácil, la conoces, más fácil me refiero a que conoces toda la arquitectura, todo el paisaje de la novela, cuando es novela contemporánea. Me apetecía muchísimo. Solo había hecho una pequeña incursión en una novela juvenil que se titula La joven de la medianoche, que es contemporánea porque la voz de la narradora lo explica una chica de 18 años que vive en Barcelona, pero que vive en el año 2015, o sea, es contemporánea, pero hay todo un regreso hasta la Segunda Guerra Mundial precisamente, ¿no? Es lo único que había hecho un poco temas como más históricos y me apetecía mucho hablar de la posguerra, no buscando una gran historia, sino esas pequeñas historias, ¿no?, que existen. Mis padres se casaron en el año 49, me tuvieron de mayores, pero se casaron en el 49 y mi madre y mis padres, los dos fueron a vivir a Barcelona y mi madre se dedicaba como Isabel a coser por las casas. Entonces, eso, bueno, me apetecía, pero eso no era una novela. Ya no puedo ir explicando historietas. Y al llegar a ese encuentro, a ese reportaje y a esa posibilidad de poder poner a esas niñas, ¿no? A esos niños que eran huérfanos, polacos, robados y que, bueno, debían regresar a sus casas y basándonos en este hecho real, pues me apeteció muchísimo. Es difícil, es que para mí es
sobre una guerra sobre un tiempo, no una guerra, sobre un tiempo que tú no has vivido. Y para ello me ha sido muy, muy útil muchos testimonios. Muchas mujeres, eran mujeres todos de 87, 88 años, son los años que tendrían ahora ellas, Lutka y Emma. Bueno, nacieron en el 37, pues contar, 85 años, ¿no? Y gracias a sus experiencias y a muchas charlas con ellas, me ayudó muchísimo a vivir en ese mundo, ¿no? A vivir en el año 46. Y es muy difícil de otro lado, porque muchos libros de historia que te leas, por mucho que te digan que hay escasez de eso, o del otro, dibujarlo, si tiene, bueno, contarlo, ¿no? Escribirlo, si tienes testimonios reales, pues a mí bueno, me parece, lo necesito, vaya, yo para escribir necesito meterme en la piel de los personajes, tanto de Lutka como de Emma, como de Isabel, como de todos los secundarios, que hay un montón, a los que quiero mucho, pero necesito entenderlos y para ello me meto dentro, y para meterme dentro necesito saber muy bien cómo vivían y cómo sentían, porque en esa época no era lo mismo ser una madre soltera que lo es ahora, que es absolutamente normal, ¿no? Todo eso, pues lo necesito entender. Además es que hemos visto que Lutka, a pesar de sus circunstancias, una niña de 9 años, pues bueno, hemos visto que la voz que le ha dado ha sido maravillosa porque ella nos expresa todo lo que siente, lo que le va pasando, y eso es algo que al final a los lectores nos llega muchísimo. Podríamos traslapar, por decirlo de alguna forma, la situación que vivió Lutka y que también vivió Emma en cierta parte a niños que hoy en día están afectados por la guerra. Sí, el horror del desarraigo que viven los niños, todos, los mayores también, pero los niños más, porque durante la infancia es cuando confeccionas un poco tu identidad. Y tu identidad no me refiero a ser de aquí o ser de ahí, de saber quién eres, ¿no? Y, y esa vivir de un estado de no permanencia en todos los lugares, los niños, en concreto los de la novela, que fueron llevados de un lugar a otro, de un lugar a otro, estaban hartos de ir de un lugar a otro, pobrecicos, ¿no? Y hoy en día, desgraciadamente, las guerras que hay, donde los niños y los mayores deben buscar nuevos lugares donde vivir, donde debemos acoger, porque es una cuestión humanitaria, no es una cuestión de me voy. Es horroroso haber de huir de tu casa y de tu vida porque hay una guerra, es espantoso, por suerte no lo hemos vivido. Y para mí eso, bueno, para mí no, para todos, se repite demasiado a menudo debido pues a la ambición, al poder de los mandatarios que bueno, han muerto 500.000, como si eso, bueno, cada uno de esos 500.000 o 5.000, tanto da, bueno, tanto da no, pero es una vida con gente que te quieren y has muerto o ha desaparecido tu casa porque ellos creen que no podemos permanecer en este país o en el otro. Pero sí, yo creo que es algo muy actual. Y mientras la escribía y cuando estalló la guerra de Ucrania en concreto, pensé mucho en ello. Yo había escrito una novela infantil, bueno, infantil para 12 13 años, se llama Palmira, y que habla de una niña desde Barcelona, porque necesitaba, quería que fuera desde aquí, y cómo veía esa guerra de esos niños en Siria, pues totalmente actual, ¿no? Y bueno, ha funcionado súper bien, ha ganado premios. O sea, que es un tema, la guerra, que lo llevo dentro y de Siria no se habla. Ucrania es más reciente, es más cerca y si se alarga, terminaremos viéndola una vez a la semana, pero la vida allí se ha destruido. Eso es, nos hemos acostumbrado a, de hecho, de alguna forma, en las noticias, a ver todo esto, pero cuando yo he podido leer el libro, pues igual, he pensado mucho en esos niños que ahora están, bueno, pues eso, en Ucrania, en Siria, que han tenido que huir, dejar sus hogares. Y he pensado, pues, si ellos también vivirán situaciones como la de Luzca. Yo me he dado cuenta que en este libro se destaca mucho la valentía y la amistad. Algo que, pues para niños, también para mayores, ¿no? Pero en este caso, como la historia estamos hablando de dos niñas, pues creo que es algo que les hace mucha falta. Y que un libro como este llegue a estos niños también, pues yo creo que les va a servir de mucho. Imagino que este libro se pudiera convertir en algo tan emotivo, en un relato que nos llegara
tan al fondo. Si me lo esperaba o si... No Sí, sí, entiendo. sí, 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 sí se lo esperaba que pues una historia que Ujú. habla pues eso de la posguerra, de la guerra, de lo que pasa a estos niños, al final pudiera seducirnos desde la primera página. Bueno, mi deseo es que la literatura sea eso. Hables de la prehistoria o de la Segunda Guerra Mundial o una novela contemporánea, un poco tanto da, ¿no? Y en este caso, a la hora de conformar la novela, tuve muy claro que tenían que ser estas tres voces, pero de esas dos niñas, Lutka y Emma, no hablan las niñas, sino que hablan las mujeres adultas que se termina la novela en el 2008, que recuerdan ese momento, porque eso me permitía darle mucho matiz, mucha más profundidad, porque una niña de 9 años no piensa lo que se dice aquí, pues está escrito en tres primeras personas, y eso me dio, me permitió profundizar muchísimo. Cuando me preguntas eso, o qué desearía, ¿no? De esa novela que diera a los lectores, a mí, además de entretener, de que se lo pasan bien, de que emocione, por supuesto, pero era algo que siempre necesito yo misma como lectora, que es como que me haga pensar un poco más allá de lo que estoy pensando normalmente. En el caso de Lutka, desearía que despertara alguna conciencia dormida, espero que no haya muchos, pero que sí hay alguna, ¿no? Porque a veces nos entretenemos en cosas más banales y las cosas reales, las cosas realmente de conciencia, de crear más espíritu crítico, que parece que se está más que diluyendo, ya desapareciendo, que vivimos el día a día de una manera tan rápida y todo es tan, bueno, que vivimos, yo me digo que vivimos en horizontal, bueno, tuve la suerte de que toda mi formación fue, pues, la suerte y la desgracia, ¿eh? Pero, bueno, bueno, no existía internet, que apareció en los años 90, que la gente joven no habéis tenido toda la vida. Entonces eso te obligaba incluso a hacer trabajo, en bajar abajo, en buscar las cosas y en profundizar. Ahora todo es en vertical, bueno, todo no, ¿eh? Todo es en horizontal y a mí me gusta mucho la verticalidad. Es decir, llegar al fondo, prefiero saber una cosa al fondo y tener muchos elementos, pros y contras, que muchas cosas que solo son titulares, ¿no? Y creo que Twitter, mucha gente está mucho a favor, yo no tengo Twitter, me da un poco de espanto, ¿no? Todo se diga a través de titulares. Después de un titular debe haber un conocimiento a fondo, ¿no? No de todo, por supuesto, pero mm, La verdad es que cuando a uno le gusta leer, sabe apreciar los pequeños detalles de cada libro. Yo nací en los 80, o sea, parte de mi infancia también jovencita, sí. fue sin internet, también igual tenía que hacer esos trabajos buscando en libros, estudiando muy, muy a fondo. Y eso es lo que me ha hecho al final tener amor por la lectura, el Ujú. buscar esos pequeños detalles. Y en este libro yo los he encontrado. El meterme en la piel de Bien. Luzca, en la piel de Emma, en la piel de Isabel, de todos esos otros personajes que hay, que va viendo, ver lo que sienten, lo que ellos van contando, pues es algo que al final, pues como le decía, hace que uno piense. Porque cuando vemos las noticias, pues claro, pensamos, ¿qué pensarán esos niños que igual pues han tenido que huir de sus hogares, que nos necesitan y que, bueno, pues nosotros estamos ahí para ello? Así es que de verdad esperamos que este libro, pues como decía, despierte conciencias, que haga ver a la gente, pues cómo son las cosas realmente, que nos Ujú. concienciemos todos de que tenemos que ayudar, de que nos necesitamos los unos a los otros. Y el ejemplo de Luzca y de Enma es uno de ellos. Le damos Ujú. muchísimas gracias, Gisela. Ha sido un auténtico placer Nosotros. hablar Bueno, contigo. encantada, cuando quieras, vuelvo. La verdad es que el libro, ya se lo he dicho antes, para mí ha sido muy emotivo. Yo lo recomiendo muchísimo. Ya la gente lo puede encontrar en las librerías. Salió el pasado día 18. Así es que, Ujú. pues a todos los que nos ven, les recomendamos que lean este libro y que se metan dentro de Luzca y de Enma y disfruten como lo he hecho yo. Que Muchísimas, nos acompañe durante 10 o 12 horas, ¿no? Una larga historia. Muchas gracias. muchísimas gracias, Gisela. Un placer. Gracias. Hasta luego.